Bienvenidas. Uy, se me olvidó. Hola. Hola, estamos esperando a la Dani. Em, ¿Es primera vez? Sí, estamos con dos cuerpos Sí. juntos. ¿Por qué La estáis otra, pálida? la otra edad, la otra edad de echar carne. Sí. Mira, Coti. Hola. Hola, Coti. Hace tiempo que no te veía en redes virtuales. ¿Qué lado estará tomando la Coti? Oye, mis aros como que se me... Hola, Maida Quijano. Bienvenida. Oye, los aros como que me gustan, pero se me van para el lado porque son muy grandes. Oh, ¿verdad? Sí, o mis mejillas ocupan mucho espacio, los aros no son muy ergonómicos. Sí, ¿Cómo es? Ah. sí, bueno. Seb de la Fuente, hola, gracias por la invitación. Hola, bienvenido. A lo mejor Bueno, lo tenéis viene. que poner ahí. Ah, aquí parece que. Ya, po, Solicitudes. Ya, pues ahí. Ahí ponle. ya, po. Y le había puesto enviar solicitud. Que a lo mejor ahora tengo que volver. Bienvenidos a los que van llegando. Estamos esperando a Dani. Ah, vale, ahí aceptó, no había Ahí aceptado la está invitación. la Hola, Dani. tercera. Pero siento que me veo como chica, o sea, como muy Es que baja. estás muy abajo. Por eso voy a buscar algo. Ya, Bueno, está bien, no hay apuro. Hola, marzo. Una fecha. Cami. hola, Hola, Cami. Cami. ¿Dónde estará la Cami? Bueno, ahí sí, Dani. Bien, Ahí, ahí estás bien. ahí tenéis cuello. Hoy bienvenidos a los que van llegando. Les pedimos si en el chat se presentan sus nombres reales. Ah, bueno, Felipe ahí tiene un nombre real. Si es que alguien tiene un upload en su usuario. Eh, uy, Problemas técnicos, no importa. problemas técnicos. Bueno, nosotros Ah, Espero que no se caiga. Ya, es confiamos. que me imagino que lo tiene súper encaramado como en una parte. Tengo puesto el Eh, arriba, como porque lo estoy cargando y... Oh, ya, pero sí. Así es la vida de las ya, bueno, influencers. Ah, ya. tú sabías que íbamos a transmitir hoy día. Claro, no me preparé. Mal ahí. Eh, sí, pésimo. Bueno, hoy día transmitimos así por primera vez. Antes habíamos hecho, y vamos a seguir haciendo, hoy día es la excepción. Hacemos como un tejemaneje más o menos con Zoom y con un programa, bueno, X. Hoy día, como vino la Coca a mi casa, vamos a estar transmitiendo así hoy. Así que bienvenidos a los que van llegando. Hoy día vamos a estar hablando de este fantástico libro. Te lo tengo lleno de cosas, así que tengo que sacar todo lo que tengo puesto. Lo De tengo este fantástico que libro ¿Puedo hacer un post-it? lleno de post. Yo no, solo lo rayé mucho. Vamos a estar hablando de una falla en la lógica del universo. No, ¿cuál es el subtítulo que tiene? Ah, Cartas desde la cornisa, de Aicha Liviana y de Constance Michelson. No sé si digo bien el nombre, la verdad. Si alguien lo sabe decir mejor, me avisa porque vamos a hablar harto de ellas. Así que, Demasiado complicado su nombre. Como que no, nunca Sí, hemos podido decir los nombres, yo creo, correctos de todas las autoras. siempre es verdad, nos vamos en sí. collera con eso. Pero bien, contarles que esto... Ah, y bienvenidos a los que van llegando, Jo Ahumada. Bienvenida. Contarles un poco que lo que estemos conversando hoy día después lo vamos a tener en es una cuenta, ¿no? Nuestra cuenta de Spotify, que se llama Lo Personal es Político, para que puedan buscarnos y nos puedan recomendar después si les gustó. Y bueno, también ya tenemos hasta ahora 3 capítulos. Sí, tenemos 3 capítulos, así que si les queda gustando a lo que hablamos hoy, nos pueden ir a ver ahí retroactivamente. Y nada, damos el espacio para que presente nuestro espacio más formalmente la Dani. Ya, nosotras somos las tres psicólogas, somos amigas también, nos conocimos en la universidad y también somos lectoras. Nos gusta, o sea, yo creo que, pues ya, bueno, personalmente este año me he vuelto más lectora, pero la Cami es muy lectora desde mucho tiempo y la Coca según yo igual, no sé si tanto, pero bueno, la cosa es que nos gusta leer, nos gusta más que nada los temas de feminismo, los temas como políticos y en este espacio que creamos hace muy poquito, y este es el último del año, como el cierre, queríamos presentar este libro y bueno, en general nuestro espacio es para hablar y analizar los libros en relación a lo... ¡Oh!
pasó? Sigue bien, tranquila. Ya, ¿Estás ya. bien? Este espacio es para hablar respecto como transversalmente respecto al feminismo, lo político y cómo analizamos cómo también nosotras nos sentimos. Ay, no estaba respondiendo, no estaba hablando con Sosa Michelson. Ya, bueno, sí, estamos nerviosas, hay que decirlo. Sí, estamos nerviosas, pero bueno, así es la vida. Ah. Y es, o sea, sí me expliqué muy bien, pero bueno, este espacio es para hablar de libros, para analizarlo y transversalmente hablar de feminismo y lo político. Eso. No sé si se me va algo. No, está bien, así que damos oficialmente la bienvenida. Obviamente también le damos la bienvenida a Constanza. Primero, muchas gracias por la acogida que has tenido sobre las conversaciones que hemos hecho hasta ahora de 2 libros. Bueno, uno de ellos fue el inicio, por así decirlo, de este espacio, que empezamos a leer hasta que valga la pena vivir. Dijimos, oye, deberíamos conversar de este libro y fue creciendo y creciendo hasta intentar hacer como este proyecto para compartirlo con los demás, un poco también para democratizar un poco más nuestras lecturas, conversar y darnos el espacio para hacer ese tipo de intercambios. Así que primero damos las gracias también porque nos llena mucha emoción cuando de repente nos comentan nuestras publicaciones. Y hoy día vamos a estar hablando de este libro, así que si nos pegamos así una descabellada máxima, una interpretación muy terrible, por favor, como díganos, no fue esto lo que quise decir. Eh, pero bueno, más que nada, aclarar que no somos críticas de libros para nada, solo somos lectoras. De hecho, yo generalmente leo literatura, ficción, y ahora con las chiquillas estamos un poco incursionando a leer no ficción y textos más ensayísticos. Eh, no solamente eso, pero en esta oportunidad obviamente vamos a hablar de eso. Así que, nada, ¿quieres comentar Sí, las autoras? entonces, el libro de hoy, Una falla en la lógica del universo, Cartas desde la cornisa, se publicó este año, apenas salió a la venta, lo compramos al tiro. Muy fanáticas las tres. Eh, Se trata de un compilado de cartas vía mail que se mandan las dos autoras, Aicha Liviana Mesina y Constanza Michelson. Aicha, que parece que así se nombra en francés, es filósofa, está encargada del doctorado de filosofía de la Universidad Diego Portales. Su trabajo se enfoca en la relación entre el lenguaje y la violencia, las implicaciones políticas de la crítica, como dice acá en el libro. Eh, Tiene varios libros, entre ellos algunos de feminismo, a pesar de que entre los escritos nombra en algún momento que gracias a las columnas de la Constanza fue que se fue acercando más al feminismo. Bueno, y Constanza Michelson, chilena, psicóloga, magíster en psicoanálisis, escribe desde ahí. Describe harto que la escritura es parte de lo que más le gusta del psicoanálisis, cómo va construyendo y reconstruyendo su vida, es algo que también vamos a comentar respecto a las concepciones concepciones de mundo. Tiene 3 libros publicados, 50 sombras de Freud, Neuróticos y Hasta que valga la pena vivir, el que comentábamos. También es columnista de varios periódicos, las dos muy en boga creo yo en este momento. Bueno, parte de las cartas que se mandan comienzan en marzo y terminan a mediados de año, julio-agosto del 2020, por lo tanto están en plena pandemia. Hay harto que se agarra ahí de cómo se vive el confinamiento, la distancia entre ellas, pero la cercanía que pueden tomar gracias a la escritura que mantiene. Eso. Súper. Bueno, un poco las dinámicas que vamos a seguir es hablar principalmente de 3 temas que hemos seleccionado. Vamos a ir comentando primero qué nos pareció el texto, un poco la emocionalidad que nos sobrevino al leerlo, nuestras impresiones, luego vamos a hablar de sus textos y paralelamente vamos a ir reflexionando para terminar con ciertas conclusiones o quizás más preguntas sobre en qué medida lo personal es político y también cómo podemos analizar lo que fuimos leyendo desde el feminismo o desde lo que sabemos hasta ahora del feminismo, porque también estamos en constante como reconstrucción a medida de que vamos leyendo. También obviamente los invitamos a todos a ir comentando si ya leyeron el libro, si lo quieren leer, también si no lo han leído y van saliendo algunas reflexiones sobre lo que vamos conversando, los invitamos por favor a que también nos vayan comentando y así logramos hacer un diálogo mucho más enriquecedor. Así que nada, lo primero es qué nos pareció el libro, chiquillas. ¿Qué les pareció? Yo debo reconocer que como estamos leyendo cada 2 semanas, también transparentar eso,
nos proponemos un libro cada 2 semanas, por lo tanto cada 2 domingos van a estar aquí escuchándonos. Eh, Hay que sí o sí adaptar esa lectura a la rutina, que de fin de año es diciembre horrible. Yo estuve de cumpleaños esta semana. Estuve de cumpleaños en la Cami hace 2 días atrás, lo cual es un gran evento en la semana. Bueno, y muchas cosas de cierre de fin de año. Entonces, mis lecturas fueron solo en la micro, en el trayecto como de mi casa a la pega y de la pega a mi casa. Lo gocé mucho, había un momento en que no podía soltarlo, como a pesar de que yo sabía que se venía el paradero, próximamente tenía que pararme y como que no podía dejar de mirarlo. Eh, pero también creo que no pude dar la profundidad para entender todo lo que intentaban decir, porque me pareció muy denso, muy rico en muchas reflexiones de todo tipo, a pesar de que nosotros tratamos de hacer este filtro de cómo analizarlo a través del feminismo. Esto habla de toda la vida en general en plena pandemia. Entonces, en ese sentido se me fue difícil, pero lo pasé muy bien, de verdad, lo gocé mucho, como que en todo momento estuve, no quería soltarlo. Lo terminé hace poquito, súper recomendado, a pesar de lo difícil que estoy diciendo que es, creo que es para leerlo unas 4 veces y cada vez entenderle algo distinto, porque dicen tantas cosas maravillosas. Eh, y, y eso, también me gustó mucho como la intimidad que se genera entre ellas, o sea, que son amigas, que se hablan no solamente de temas de contingencia, de política, que sí están bien presentes, sino también de cosas muy cotidianas, como es, por ejemplo, la maternidad en el encierro, como el confinamiento, temas como poder dormir, no dormir, en qué momento se escriben las cartas, en qué momento del día. Todo eso también invita a estar casi inserta en esa relación. Eso me encanta. Sí, sabes que yo estoy súper de acuerdo contigo, creo que, o sea, dije tantas cosas, pero en que es al igual que me pasó con el libro Hasta que valga la pena vivir, siento que es un libro de varias lecturas. Mm. Yo que siempre me la paso leyendo, siempre son, como les decía, ficción, eh, libros que siempre están impolutos, como nunca están rayados, yo Mm. les pongo los post-it muy poco dobladitos, luego paso en limpio las frases icónicas y luego como que no hubiera pasado nada. Y siento que estos libros de no ficción, ensayísticos, eh, para mí es imposible no tomar apuntes. Y siento que son libros que están rayados. De hecho, han sido los primeros libros que he rayado. Igual. Ya es un gran paso rayar los libros. Eh, y como les digo, creo que es un libro que amerita muchas más lecturas, porque no solo con esto, sino que en general lo que sucede con cualquier obra, eh, cuando uno lo lee en distintos momentos de su vida, tiene obviamente distintas interpretaciones, como por algo la gente lee El Principito tantas veces, y tantas veces es como redescubrir nuevas cosas, y mucho más cuando es un libro que tiene dentro análisis más complejos de algo que también es contingente. ¿Se dice contingente? Bueno, que es actual, que está sucediendo. Ah, sí, Contingente. Que sucede ahora y que no solo sucede, sino que también lo vivimos. Entonces, eh, un poco también el estar, no sé, como viviéndolo y leyendo sobre lo que alguien dice desde otra perspectiva que también está en ese mismo espacio, en esa misma suerte de realidad, pero que a su vez es otra, es bastante atrapante, la verdad. Mm. Y obviamente no es un libro, a pesar de que está escrito un poco un crossover de filosofía y psicología, creo que psicoanálisis, perdón, de psicoanálisis, creo que a pesar de que es un libro complejo, también es una invitación a que cualquiera pueda darse el tiempo para leerlo, aprender sobre ello, sacar sus reflexiones, ocupar los márgenes, escribir en los márgenes. Entonces, sí, creo que es una muy buena lectura. Aquí la Cami dice que le cuesta mucho rayar los libros, la compré. Sí, también nos costó por años, pero lo logramos. Se hace necesario y da gustito. Y a mí Dale, Dani. me pasó que voy a confesar que no terminé el libro. Mm. Nada, me faltaban como 10. Lerete. Es poquito, pero estuve muy ocupada y se me hizo muy difícil. Pero le contaba a las chiquillas que un muy buen lugar para leer libros es dándose baños de tina. Eh, Leí gran parte de este libro dándome un baño de tina y fue muy entretenido, la verdad.
también me gustó mucho, debo admitir que me generó muchas emociones, o sea, no solo reflexiones a nivel como de pensamiento, sino también como a nivel emocional. Logré conectar con muchas de las cosas que las autoras decían respecto como, no sé, a su familia, respecto a su pasado o a su presente también. Me pasó que de verdad me llegué a emocionar, de hecho, en algunos momentos, como que Mm. yo igual soy llorona, pero siento que como que las cosas que estaban ahí como que me lograba identificar o me generaban algo. Y creo que cuando uno logra eso con un libro, como que te es muy significativo. Y también, como dicen las chiquillas, como esa opción de poder leerlo en otros momentos, como que también probablemente uno nota otras cosas, uno, no sé, como que se conecta de manera distinta con lo escrito. Y también como que siento que fue un libro en que las autoras lograron abrirse como de manera así muy sincera respecto a lo que les acontecía. Y lo cual tampoco es fácil, o sea, yo creo que pensando que estamos en un momento de pandemia, en donde nadie sabía para dónde iba todo, yo creo que ellas lograron como eh, plasmar y darle un sentido también a lo que estaba pasando. Me pasó que lo leía y como que me daban ganas de vivir, como que, no sé, me generaba la sensación de que se puede hacer cosas, como que siento que se puede pensar y se puede llegar a otros puertos. Y eso como que, bueno, eso es lo entretenido en verdad y lo que más destaco en general de la literatura, como que te lleva a mundos. Sí, hay pasajes muy como tiernos. Mm. Mm, Uno puede ver como dentro de estos análisis que yo los releo y los releo porque es como yo soy media durazna, entonces estoy como, a ver, qué habrá querido decir con esto? El análisis, como que trato de teorizarlo mucho y luego nos hablan sobre sus hijos, nos hablan sobre, eh, como decía la Coca, como los problemas para dormir, sobre emocionalidades que evocan ciertas cosas que le van pasando, el encierro, también cosas que se encuentran, reflexiones desde los cotidianos, o sea, desde las filas en las sucursales de las AFP y es como súper mind blow en términos como teóricos, pero también hay una ternura que, que de cierta manera como que te encoge un poquito el pecho y también es un poco más esperanzador, sobre todo en algunos momentos donde hay un poco de angustia, también hay algunas como emocionalidades que podrían hacernos como más ruido, pero que de cierta manera también evocan algo como más positivo, por así decirlo. mm. Eh, Qué pena, bueno, lo primero que... eso, como que me pasa que siento que es un libro, por eso yo decía como, no sé la palabra sincero, pero es como la, como que no se trataba de hablar solo de lo positivo, de como tratar de dejar una imagen como el mundo está súper bien y no, en verdad increíble, postdata, no sé, te quiero. Es como, se trataba de mostrar como la idea de que en verdad va a haber angustia en estos tiempos, como pero de qué nos, siento que siempre estaba esa pregunta, pero de qué nos podemos aferrar o qué podemos hacer con esto que está pasando. Pero eso me encanta también de este libro y en general de los libros de la Constanza Michelson, que son como, no son libros que tratan de tapar como lo negativo o lo crudo de la vida, sino que se trata de hacer algo con eso y se pone en la mesa. Y creo que eso no es, y eso creo que es algo que la psicología muchas veces como pensándolo también como psicóloga, como que es algo que trata también de, o sea, como que existe un tipo de psicología así, que es como, no, todo bien, piensa positivo, pero cuando hablamos de lo que no es tan positivo, y creo que este libro te lleva a pensarte en eso, en tus momentos como más duros y en tus momentos como en que vas encontrando la luz. Súper, Dani. Em, Quería proponer como primer tema que conversáramos es súper amplio igual, pero como que no hay una pregunta ya, sí, generalmente hay como, ¿qué opinamos de? Pero como que solo, aquí tengo anotado como, hablemos del concepto de mundo. La Cari, así Eh, como, hagamos un resumen de todos los conceptos, mundo. no, no, pero bueno, yo quiero que hablemos del concepto de mundo. Podemos encontrar como varios momentos en los que las autoras empiezan a introducir un poco sobre lo que, como, qué es el mundo, la pregunta sobre qué es aquello que construye o dónde se juega la construcción de mundo. Eh,
y a lo mejor aquí ya voy a empezar mi chamullo de mis interpretaciones, pero Aicha, creo que lo digo bien ahí, chamullo el nombre también, para completar el círculo del chamullo, ahí ella también primero comenta un poco lo que entiendo que es como un mundo en el que hay, que se construye cuando hay algo que perturba, ¿cierto? Como que aparece un algo que desestabiliza y que eso nos permite la construcción del mundo. Ahí, de cierta manera, nos damos cuenta que está, que somos parte de él. Es como este juego de qué es lo que se hace figura en qué momento, un poco en términos más como de percepción, qué es lo que se hace figura. Y ahí con la perturbación es que podemos como, en términos muy coloquiales, como pegarnos en el cachofazo, así como estamos esto es real, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que me está pasando, y qué puedo hacer con eso y cómo puedo empezar a construir más o seguir o deconstruir o construirse a sí mismo. Y luego también nos encontramos con una noción que en algún momento nombra Constanza, me parece, sobre un mundo que se juega en el espacio que hay en el entre las personas, por así decirlo, en el individuo y el otro, lo que sucede entre medio y qué es lo que se juega en ello. Entonces, me gustaría que comentáramos un poco sobre eso, sobre el mundo y posteriormente, que también está un poco relacionado, siento yo, sobre la función o la construcción del lenguaje en la vida. Yo quería aprovechar de leer una frase que explicaba más o menos lo que, o sea, básicamente dice, lo que tú estás resumiendo ahora. Dice, la Constanza dice, entiendo la idea de mundo como aquello que ocurre entre las personas, y es ese entre lo que nos constituye. Si ese mundo, ese juego cae, caemos también nosotros. Y en eso soy tan radical como tú. No hay que desarraigarse del mundo, hay que insistir en ello con fuerza cuando los tiempos pintan para mal. También cruzando en que estamos en pleno confinamiento y hay un cuestionamiento a través de todas las cartas de cómo hay una comodidad, entre comillas, de estar dentro de las casas, a pesar de todas las dificultades que implica eso, como las relaciones personales, las cuestiones materiales, obviamente que no en todas las familias iguales, pero se pregunta también cuánto eso acomoda y cuánto eso se va a mantener en algún momento. Y por eso es que dice que el mundo es entre los otros, porque no es algo que podamos construir quizás solos en nuestras casas desde el teletrabajo, por ejemplo, o desde no sé, dice que igual agradece harto el tema de las cartas, cómo pueden funcionar desde ahí, se cuestionan como una videollamada es o no una conversación, si hay lenguaje o no hay con la presencia física o no. Y la Aicha cita a Levinas, dice, encuentro, ya, dice que hay el otro que me descoloca, me saca de mi comodidad, me obliga a preguntarme si abro o cierro la puerta. Y entonces hay mundo. Hay mundo cuando hay una tensión, una intranquilidad. Hay mundo si algo se te mueve, si no puedes solo querer que tus objetos estén donde deben estar. Nada entonces menos incierto, más amenazado que el mundo. Y desde ahí entonces también cómo se relaciona con el lenguaje, esto que es todo, pero a la vez como que dónde está, como dónde tocar el lenguaje, dónde verlo. Eso, pues esto también, la posibilidad de que en el lenguaje pensamos que estamos dialogando con otro, interactuando con otro, pero cuánto de eso queda ahí en tensión de que no logramos efectivamente que el otro comprenda lo que yo quiero. Como este mundo que hay entre los dos es tan diverso, tensionado y armónico a la vez, que implique que un diálogo, por ejemplo, nunca sea lo mismo para las dos personas como todas esas preguntas que se genera ahí, que es básicamente la interacción humana. Y qué es lo que nos sostiene aquí, pues aquí estamos. Yo pienso A con mí me recuerda... dale. No, dale, por favor. Me pasa que cuando te escucho hablar y pensando también un poco en haber leído el libro, como que me pasa que igual, claro, me surge esa pregunta, como qué tan bien nos relacionamos con esa inquietud o como qué tan bien nos relacionamos como con lo que no funciona. Porque yo creo que en la sociedad en la que vivimos, en donde el modelo como, como más así como lógico es como sé feliz, si estás triste como toma esto, si estás triste puedes comprar esto, entonces como que nunca haya un vacío respecto a tus emociones o al cuestionamiento en sí. Yo creo que es muy difícil, como, o sea, no sé si es muy difícil,
pero no todo el mundo logra cuestionarse y lo que ocurre, y muchos lo evaden o muchos lo como que lo silencian y otros se lo cuestionan. Y yo creo que este libro es como eso, como el cuestionamiento de lo que no funciona o de lo que está ahí como me imagino como en un barquito que está como a media, así como que me pasa eso, como que también a lo mejor les dejo también la pregunta, cómo ustedes también se relacionan con lo difícil, cuando no hay mundo, como qué pasa o qué les pasa. Yo creo que como una sensación personal, y obviamente abro la pregunta para todos los que nos están escuchando, como por favor que también puedan un poco hablar sobre las concepciones que tienen sobre lo que significa como construir un mundo o lo que es como el mundo y también la función del lenguaje en él. A mí me pasa que un poco pensando en cuando estaba en taller post-racionalista, hablábamos sobre los intentos que nosotros hacemos por tener como una narrativa, como con una continuidad, como de la vida. Y que y un poco la capacidad o la flexibilidad de adaptación que podemos tener cuando hay una discontinuidad, que se le llama, ¿cierto? Y cómo eso luego se logra integrar a la narrativa personal. Y cuántos niveles de cierta manera hay de autoengaño en eso, como para poder integrarlo a una narrativa propia. Y ahí, claro, el protagonista en eso es la narrativa, como lo que sigue igual, lo que a pesar de todas las cosas que van sucediendo, conserva algo de identidad. Y cómo la irrupción y la disrupción y la discontinuidad es como un obstáculo más que una oportunidad, por ejemplo, de reconstruir una narrativa. Ya eso guarda más relación un poco con los abordajes terapéuticos, pero también un poco tiene que ver con cómo nos vemos envueltos con el cambio, con las oportunidades de poder hacer algo de manera diferente y cómo eso de cierta manera afecta o no la forma que tenemos de mirarnos a nosotros mismos y la forma de mirar a los otros y más importante la relación que tenemos con los otros. Entonces yo igual coincido contigo con esta como connotación más negativa y que yo creo que aquí en el libro se da un poco una noción un poco más esperanzadora sobre lo que implican estos como baches, por así decirlo. También la pregunta por el mundo me lleva como atrás a primero de U. Cuando salíamos de nuestros primeros ramos, yo me sentía como desarmada. No sé si a ustedes les pasaba que de repente cuando hablábamos como del constructivismo, cuando un profe una vez nos dijo, ¿qué pasa si en realidad el lenguaje está en el aire y nosotros decimos las palabras cuando nos movemos? Y justo llegamos al espacio donde está la palabra, esta misma palabra estaba aquí, justo yo me moví y estaba ahí, y yo así como, ¿qué? Como en ese momento era como, ¿qué? Mierda. Así como básicamente, ¿qué estás hablando? Y era un ejercicio un poco como de desarmar todo lo que creíamos que era, un poco este ejercicio, qué es lo que hace Descartes? El que hace este ejercicio, no, o Kant, no me acuerdo. Yo aquí, ¿Cuál? Pues no te puedo ayudar. el que no es Descartes, el de pienso luego existe. Ah, sí. Que hace como este ejercicio de pensar qué es lo real y empieza como, esto es lo que hace mi cerebro cuando yo pienso en esto, como el videoclip de Robin Williams, que empieza como, se me cayó el carnet, cumplió 25, que empieza como a sacarse la piel, como que uno empieza a sacar como las envolturas, cuando uno empieza como a desenvolver los regalos que vienen en muchas cajas, para poder mirar un poco lo que comprendemos que podría ser la esencia o el mecanismo primigenio, por así decirlo. Y creo que es un poco ese ejercicio el que de cierta manera nos obliga a hacer la pregunta, ¿por qué es el mundo? ¿Cómo lo construimos? También es un ejercicio de, no solo te pregunta como qué es lo que haces en tu vida como en general, también es la pregunta, ¿qué haces con el otro? ¿Quién es el otro para ti? Más allá de cómo lo comprendemos desde la psicología, de la alteridad, de la construcción, también un poco es en la vivencia, como qué es el otro para ti cuando tú construyes con el otro. Y creo que esa pregunta, la primera vez te desarma. Yo creo que desarma más aún cuando te la preguntas y la próxima vez te encuentras con un otro y te das cuenta que es un encuentro súper fallido.
y que tú pensaste que en verdad siempre estuvieron en sintonía y todo funcionaba armónico, maravilloso y estaban entendiendo lo mismo. Y bueno, no solo en ese momento, solo que siempre están las señales de que no es tan así, ¿cachai? Que el lenguaje tiene muchas fallas por esto de que el mundo está ahí, en el entre, y tiene todo esto que, no sé si estoy de acuerdo con llamarlo como lo negativo que implica eso, sino como lo que es nomás. Igual es Mm, ponerle una connotación, decirle lo negativo, y implica clasificarlo de cierta forma, y ahí es cuando lo empezamos a encapsular, pues, mm, ¿cachai? Y ahí es cuando viene todo esto otro, que sería entonces la salud mental, que es lo que no es lo negativo, y es como ya, entonces esto es lo deseable y esto no. Entonces cuando me aparece esto, que es la angustia, por ejemplo, de que no puedo relacionarme, entre comillas, tan bien con otra persona, o no hay un real encuentro, o está fallando nuestra relación sexual, que hay una tensión con mi familia, por ejemplo, con vínculos que se supone que son como, entre comillas, asegurados, que es lo sanguíneo, y todos esos cuestionamientos, es que entonces ahí está el mundo, según la dicha, como en esta tensión, ¿cachai? Como en esto que te remueve también. Porque también eso, como decía la Dani, te moviliza, ¿cachai? No te quedas como solo en eso, te abre más preguntas. Eh, yo rescato muchísimo eso del psicoanálisis, cómo reconoce esto como parte de, ¿cachai? La angustia mm. en sí misma, por ejemplo, cómo reconoce la angustia como parte de la vivencia de estar en este mundo, de estar arrojados en este planeta en plena pandemia, por ejemplo, y no solamente como algo que, ya sí, en este momento estoy angustiada, entonces en este momento no lo cuento, o sí tengo que contarlo y necesito pedir ayuda, o es parte simplemente de un sinfín de otras sensaciones y emociones de lo que implica estar en este mundo, Mm. por ejemplo. De hecho, yo Igual siento me recuerda mucho. como Ay, perdón. que algo chiquitito, yo siento que eso que dice la Coca, como que pensar como la vivencia como, o de la angustia como algo natural, como que ya es terapéutico, porque yo creo que eso ya reduce como una angustia más de pensar como estoy súper angustiada, como me pasa esto, como que ya, ok, podemos hablar de eso, pero siento que además cuando se categoriza y se le pone como, por ejemplo, un diagnóstico, creo que eso como que también es algo que se aborda como en el libro, es como, eso obviamente genera como, o sea, categoriza y limita, y cómo eso también puede angustiar más a alguien, como yo soy solo desde ahí, yo solo funciono como de esta manera, entonces se limitan otras posibilidades y creo que eso también es cuando cae el mundo, cuando se limitan otras posibilidades de ser o de funcionar con otros. Sí, súper. Sabes que me quedó un poco como dando vuelta a lo que tú señalabas sobre, em, de repente, ya en el lenguaje, hace mucho atrás en el colegio ya nos hablan de que existe no una función como locutiva, ilocutiva, hiperlocutiva del lenguaje, no sé si se acuerdan de eso, No. que ya nos da a entender, bueno, una cosa es como lo que se dice, como el contenido, otra es la intención del hablante y otra es lo que recibe como el Sí. receptor, ¿cachai? Ya, y ahora uno puede decir, ya, pero hay más cosas que pasan en eso, hay muchas más cosas que suceden, pero a propósito de esa como, esa comunicación fallida, que ya lo es porque no somos lo mismo, que está pensando lo mismo al mismo tiempo, incluso nosotros cuando pensamos una cosa en otro momento ya es como distinto a lo que podríamos pensar antes, es cuando de cierta manera el lenguaje viene a crear algunos como consensos un poco, como el crear una palabra para poder hablarle y que el otro te escuche y que nos podamos comprender de cierta manera, al menos en lo base, que vendría siendo como que entendamos las palabras. Entonces creo que ahí, para pasar al siguiente tema, también se crean, a propósito de las muchas otras cosas que se van construyendo de estas primeras relaciones para poder comprender a un otro, y luego obviamente para conformar una sociedad, hay ciertos como acuerdos y muchos de esos son, podrían llamarse ficciones. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, la ficción de la filiación con un otro. Entonces, esto es un poco para introducir el segundo tema que nos gustaría tocar, que es la infancia, por un lado, y también lo que entendemos por filiación, ¿no? Como por el arraigo, ¿no?, que hay con un otro. Entonces creo que eso es bastante interesante porque se hace un poco un cuestionamiento sobre lo biológico o lo consanguíneo como, como fuente inherente, podría ser, de sentimientos de filiación. Y creo que eso es importante que lo conversemos, sobre todo pensando en la infancia, ¿sí? Que también es un tema que se aborda mucho a propósito de unos pasajes, pero entretenidísimos, que nos cuentan sobre sus hijos,
sobre el juego, ¿cierto? Sobre también la visión que tienen ellos del confinamiento, de esto que produce la pandemia, y también trae a colación este otro tema, ¿cierto? Que guarda relación con la afiliación. Eso. Ya, yo, de hecho, una pregunta por la familia, la infancia y la filiación es la pregunta por el amor, que de hecho volví como a la primera página donde explican el porqué del título del libro, que explican el amor como una falla en la lógica del universo, como algo que... La eh, podríamos que leerla. ¿Ah? ¿Ah? Me encantó esta cita, podríamos leerla. Sí, es la primera, de hecho es una cita de Marguerite Duras, El mal de la muerte, dice, usted pregunta cómo podría surgir el sentimiento de amar. Ella responde, quizás de una falla en la lógica del universo. Dice, por ejemplo, de un error. Dice, nunca por quererlo. Que es esto de que, claro, el cuestionamiento por qué es natural y no natural, que en el ser humano yo creo que no es nada, y cómo todas estas construcciones sociales que están alrededor, incluso algunas son, creo yo, inexplicables desde la construcción social. Como que la construcción social piensa que no es alguien, pues, pero como que pensamos que con la construcción social podemos explicarlo todo, pero no, pues, hay cuestiones que igual se nos escapan, entre ellos el amor, como una falla, por ejemplo, en la lógica del universo. Y desde ahí el amor, como se plantean en el cuestionamiento hacia la infancia, filial también, pues, me gusta mucho una frase, bueno, la perdí, pero dice, hace esta comparación entre la familia de origen sanguínea y una familia adoptiva, y cómo en algún momento podemos pensar hasta que la familia adoptiva, por el hecho de elegir ser familia, es, entre comillas, estoy usando palabras muy coloquiales, como más verdadera, por así decirlo, como que ahí hay una disposición distinta a estar, como en familia. Y eso es maravilloso, como dice la Cami al final, sí, pues son ficciones todas las relaciones en las que nos movemos. Es importante cuestionarlas, no para desarmarlas y que no existan más, sino para que como colectivo le vamos dando distintos sentidos según las necesidades que vamos teniendo en cada momento también. Pues, o sea, si en algún momento la familia fue, no sé, bueno, lo sigue siendo la infancia, por ejemplo, sobrevivir, ser cuidado por un otro, ¿cómo podemos destituir que ese otro que cuida no necesariamente tienen que ser solo las madres? Porque si efectivamente las familias son padres, lo repito, los padres no existen en Chile, eh, y cómo destituir quizás un poquito este único rol, este único mandato hacia la mujer, y cómo nos podemos hacer cargo, por ejemplo, de la infancia en comunidades, cómo pueden haber comunidades de cuidado, cómo compartir los cuidados de la infancia, y cómo eso podría ser más sano y honesto que seguir forzando lo que sea la familia sanguínea. Por ejemplo, cuestionamientos, no tengo la respuesta. O cuestionar también la relación de propiedad, sobre todo de los hijos, como de una propiedad privada, que también un poco de eso viene la prole, ¿no? Como del proletariado, que lo único que tiene es su prole, sus hijos. Sí. Pensándolo como una propiedad, yo me acuerdo como muy anecdóticamente el momento exacto en que le dije a mi mamá, pero es que yo no soy tuya. Y estábamos en un momento como discutiendo por algo X, probablemente algo súper como, no te pongas eso. Y yo así pintando el ojo en negro y cosas así. Yo le dije, porque tú no comprendes que yo no soy ¿Hay tuya, chica? yo soy mía. Y de repente a veces se nos olvida eso con la infancia, bueno, con las niñas, que son dueños de sí mismos, po. Y que la relación filial, por ejemplo, en relación al cuidado, guarda relación un poco con algo que tiene más que ver con, o sea, que no tiene tanto que ver con la retribución sobre algo, como cuidarte a ti para que, no sé, cuando yo sea viejo me cuides tú a mí. Y que eso lo podemos escuchar quizás cuántas veces, o sea, yo lo he escuchado de mi mamá 1000 veces. Y creo que de repente también es importante cuestionar eso en relación a qué es lo que sustenta el estar con otro y el hacerse cargo del cuidado de un otro, el hacerse cargo de construir con un otro un mundo para ese otro. A propósito de lo que ya estábamos hablando, creo que, no sé, me gustaría que fuera mucho más esperanzador pensar que no tiene que ver con un sentido de propiedad. Como ahora se hace más latente en el encierro, pues, porque ya no están estas otras instituciones que ayudan en el cuidado, como la escuela, por ejemplo. ¿Cachai? No está siendo protagonista de cuidar por 8 o 9 horas al día a los niños, sino que está siendo solamente responsabilidad de la familia. Cómo esa relación de las 24 horas a los 7 días se hace más cruda. Y he escuchado de hartas mamás y papás y decir así como, es que no quiero sonar mal, pero a veces me aburre mi hijo, mi hija. Y es como, ya, pero está bien, si no tiene por qué amarlo 100%, ¿cachai? Eso Y ahora se vuelve más crudo en este contexto.
Sí, yo pensaba mucho en la culpa, como que lo había olvidado y ahora que lo dijiste como que fue como, sí, la culpa como de decir como, yo lo pienso también como a nivel familiar, así como, yo creo que a mi mamá le costaría demasiado decir como de que a lo mejor un momento estuvo chata de mí y no sé, como que yo creo que, no sé si es un tema de generación o un tema como, no sé, la verdad es que no tengo respuesta, pero creo que cuesta mucho como decirle a un familiar, o por lo menos desde mi experiencia, como que supuestamente uno quiere, como ir en contra de, como lo difícil que a veces es para ellos también no sentirse atacados, como personalmente atacados, Mm. como muy rígido. Y también algo que tú, no sé si fue la cambio tú, Coca, que es como, a veces como que uno piensa y se ha hablado mucho como en eh, como en este tiempo como de pandemia, como los papás están súper como saturados y creo que es bacán como poder poner eso en la mesa, pero también como que, no sé si se ha hecho tanto la pregunta como, pero ¿qué le pasa a los niños con tener a los padres tan presentes también? Mm. A lo mejor no es una presencia de estar al lado todo el tiempo porque tienen que estar trabajando, pero ¿qué pasa con los niños que no tienen un espacio para construirse también como en el afuera de la casa? Como que también me surge mucho esa pregunta porque siento que algo muy, no sé, para mí súper relevante como el desarrollo como humano de alguien que es conocer el mundo exterior y poder diferenciarse. Y creo que como eso no es tan posible ahora, o sea, de a poquito ya hemos ido saliendo, pero pensando que fueron varios meses de un encierro así como muy, como casi total, como qué pasa también con esos niños que te, y no tiene que ver a lo mejor con que los padres hayan sido malos padres, como pueden ser desde el buen trato, es como solamente pensar que es importante como el separarse, Sí. como el tercero afuera en el mundo, donde el niño también puede pensarse de otras maneras, puede ser pensado de otras maneras. Entonces, como qué va a pasar ahora, cómo va, y eso no lo sabemos, creo que no tenemos respuestas de qué va a generar esta pandemia también en esos niños y niños, niñas, niñes. Eso como que algo que también me surgió como desde el libro, como pensar en, en no solo los papás que están muy atareados, que creo que también es bueno que se ponga y se empiece a hablar y los papás puedan ser sinceros o cuidadores en general, pero también como los niños, como no hemos escuchado decir a un niño si es que está chato su papá, su mamá, su cuidador, como tampoco está el espacio a Mm. lo mejor para que yo lo pueda decir, Sí. no sé. Creo que también es difícil eh, eh, como dar ese espacio. Claro, es que si uno no lo asume, o sea, ya pienso como si los padres o los cuidadores encuentran, por ejemplo, inconcebible poder decir que no hay un amor incondicional Mm. que supera todo, como que obviamente esos significados familiares están dentro del espacio del hogar, pues, ¿cachai? Mm, Como algo, como un mito, como algo vetado de decir, algo que no, que aun cuando se sienta no se puede decir. Por tanto, mm, tampoco se conversa si está bien o mal o qué nos hace sentir de repente tener ese sentimiento en relación a personas que tenemos el mandato de querer. claro. Qué bueno que mencionaras que ya fuéramos introduciendo un poco el último, bueno, el último tema, que tiene que ver un poco con el confinamiento. Obviamente, los mails que eh, se escriben las autoras guardaba relación un poco con la agenda, ¿no? Con la agenda que iba a tener el estallido social un poco 2.0 en marzo, Mm. que se ve un poco interrumpido, no un poco, mucho, se ve muy interrumpido con la situación de la propagación de la pandemia del COVID y posteriormente el confinamiento en muchos lugares y en aumento, obviamente, y con todo lo que ha aparejado en nuestras vidas este año. Entonces, obviamente es un tema que atraviesa, en algunos momentos se van conversando cosas más explícitamente sobre el estallido y también algunas cosas sobre el confinamiento, un poco también sobre el individualismo en masa, que es un concepto bastante interesante que se trata en el libro, eh, y también lo vemos presente de manera transversal en todo lo que se escribe, ¿sí? Entonces quería introducir este tema que tiene que ver un poco con qué es lo que ha pasado en el confinamiento, como qué reflexiones podemos emerger un poco sobre lo que implica estar solos físicamente y también qué implica eso a nivel emocional o qué implica eso también a nivel subjetivo. Y a propósito de eso, la Cami nos mandó una pregunta que decía,
y obviamente para que nos respondamos todos. Ay, no sé por qué me salió sesión de preguntas y respuestas. Qué vergüenza, no sé qué hacer con Ah, eso. porque le metiste, pero no sé la pregunta de la Cami. Ah, yo pensé que iba a salir. Yo igual. Ah, ¿sale? No A sé. ver, Bueno, ¿qué ella opinas dijo, acerca de las comunicaciones dentro de la pandemia? Zoom, videollamadas, y ahí me aparecen puntitos, no sé. a mí también me sale el puntito, pucha. No sé si te puedo apretar. Pero bien, un poco de la comunicación. Bueno, de partida estos son mails. Mm. También dice algo. No sé si quieren comentar algo O sobre sea, qué respecto a opinan. lo último que dijiste, de que entre ellas hayan podido incluso crear un libro en este contexto con conversaciones tan profundas e íntimas que quizás las asociamos como a estar tomando un café o a una clase o a dictar un doctorado como a ese nivel quizás de... A una sesión de terapia. O a terapia, claro, o ir pensando sola de repente o mirarse al espejo. Todo eso igual lo lograron a través de mails y que tiene esta intimidad que tú nombrabas delante, que es como esto de que van pensando y que puedan igual comunicárselo entre ellas, como, ay, el otro día pensé tal cosa y me vino esta reflexión. Pero aún así, insisto, o sea, si el lenguaje ya en sí mismo es fallido, estando aquí, por ejemplo, nosotras, como mirándonos a los ojos, pudiendo interrumpir todo eso, por escrito, por ejemplo, es más requete interpretable de todas las formas posibles. Creo que se distorsiona muchísimo. Eh, Cualquier pequeña letra que te falle porque te tecleaste mal o te faltó el signo de interrogación o cualquier otro, se entiende un mensaje totalmente distinto. Las videollamadas tienen esto de claro, todos somos como de aquí para arriba, si es que tenemos la cámara prendida, si no somos solo un nombre con una voz sonando, con otras cosas que pasan en la casa también incluyéndose. Todo eso creo que lo hace aún más confuso, o sea, de esto que hemos estado hablando de cuán fallido es, lo hace aún más difícil. Creo que ha sido un desafío tremendo y en algún momento si es que llegamos a salir de esto nos vamos a dar cuenta que aprendimos muchas cosas, eh, pero aún así está esto que decía cómo cuánto se peligre, cuánto estamos arriesgando del mundo cuando no estamos con el otro. Y que creo que es esto, que el estar con el otro a través de estos medios, no sé cuán estar es. Me queda esa pregunta, como si de verdad estamos estando, no sé si se entiende, con el otro. Y entonces, ¿cuánto estamos arriesgando? Pues, como en esto que está en esta balanza, pues como ya me junto con mi gente, mantengo vínculos, mantengo relaciones, versus me contagio, por ejemplo. Y ahí lo que se está jugando básicamente es la vida, o sea, mi vida y la de mis cercanos. Entonces, cuando se prueba una balanza, también es tétrico, pues, tétrico pensar en eso, como, ¿qué hago? ¿Sigo sobreviviendo sola? ¿Cachai? O entonces seguimos estando, pero no sabemos cómo, obviamente, o sea, sabemos los riesgos que tiene estar juntos. No sé, creo que son miles de preguntas más que no sé si en algún momento lleguemos a resolver tampoco. Sí, a mí un poco el tema como del confinamiento y un poco del individualismo, mi mamá está haciendo mucho ruido. Hay algo que en algunos, no me acuerdo en qué parte sale específicamente del libro, pero me dio así como un escalofrío un poco. Pensar, por ejemplo, que estando en confinamiento, de cierta manera hemos podido como adaptarnos a poder hacer como casi cualquier cosa. Mm. O sea, yo debo decir que la mayoría de mis libros me los he comprado este año, así como en confinamiento, como que te llegan las cosas a la casa, hay delivery de comida, o sea, puedes como hacer cosas muy desde tu casa, o sea, ya puedes trabajar desde tu casa, estudiar desde tu casa, como básicamente hacer todo en la comodidad de tu hogar. Y uno estando dentro como de ese momento, yo digo, ¡uy, pucha, fantástico! ¿Cachai? Que puedo como, estoy encerrado obligatoriamente por muchos temas obviamente relevantes a nivel de salud pública, pero no te privas de hacer como ciertas cosas y que casi todas de ellas tienen que ver con el consumo y con el entretenimiento, por así decirlo. Y digo, ay, bueno, pucha, qué bueno que puedo pedir libros, porque en realidad frente a mi angustia de estar encerrada, para mí los libros son liberadores, o sea, puedo viajar como a otros mundos, a otras realidades, conocer a otras personas, personajes, como que se puede hacer. Y si puedo trabajar en mi casa, puedo no arriesgarme a tener que salir a trabajar a un espacio donde pueda como contagiarme y obviamente contagiar a mis cercanos. Pero luego veo en el libro que se empiezan como a cuestionar ciertas cosas, un poco pensar como si será así el mundo, como pudiendo estar como en esta casa sin salir un poco de la zona de confort,
em, y pienso como, uy, como que si lo veo desde fuera es un poco distópico igual, como un poco la nave de Wall-E, que la gente como ya ni caminaba, o sea, eso ya fue como el colmo, ¿cierto? Ya no caminaban en Wall-E. Entonces, también me hace como pensar en la pregunta como, y que también se le hace a las autoras como el peligro de quedarnos como cómodos en ese tipo como de mundo, en el que más allá de quedarnos en este espacio, no hay perturbación, como que no hay encuentro. Y claro, lo que más deseamos, de cierta manera, tiene que ver con el cuerpo, con la vivencia del cuerpo, porque ¿qué hacemos cuando estamos con un otro? Nos tomamos un café, conversamos, podemos conversar por Zoom. Como verte. Podemos, podemos tomar un café en nuestra casa, cada uno toma un café. Podemos compartir una película y es como que viéramos una película juntos. Pero hay algo que tiene que ver con el cuerpo haciendo cosas, con el cuerpo abrazando, con el cuerpo compartiendo una misma taza de café, poco higiénico, pero tiene que ver con el cuerpo haciendo. Y yo creo que también eso puede tener que ver con cómo se construye el mundo también, con la funcionalidad del cuerpo en eso. Pero también hace esta diferencia de cómo adentro está esta, entre comillas, comodidad, y afuera lo que está primando y comandando en este momento eran los tres como poderes que nombra, que son Buenísimo. la milicia, o sea, ¿qué es lo que está comandando el espacio público en este momento mundial, no solo Chile, que son los milicos, el saber científico de la medicina y la estadística, ¿cachai? Como lo que está afuera de eso. Y son esos tres poderes los que te dicen qué puedes y no puedes hacer, los que te recomiendan estar encerrado, y cuando sale ahí, como puede ser, hay que decirlo, apuntados con una metralleta, como lo están haciendo los milicos en este momento en las calles, ¿cachai? Estamos con toque de queda hace más de un año. Entonces, claro, pues en ese contexto es como, ya sí, pues quedémonos encerrados entonces. Pero cacho que eso igual me produce como, porque ahí creo que dos o tres veces, no me acuerdo si cuál de las autoras, quizás las dos, dicen como, ¿es este el mundo? Como en pregunta, y con punto aparte y luego otro párrafo, o sea, momento de tensión. Y a mí como que cuando lo leo siento como una sensación como rara, y es lo que le decía como del escalofrío, que en realidad es como distópico, ¿vos? ¿Cachai? Y te pones a analizar todas las, como lo que se pusieron hace un tiempo, como estas historias más distópicas, los Juegos del Hambre, Divergente, ciencia ficción en general, que tienen como estas suertes como de gobiernos totalitarios, te das cuenta de que sí, po, es como estadística, saber científico, es que eso es la ciencia ficción, po. Es un poco como esto también, ¿cómo se llama esta serie que era de mundos distópicos de ciencia ficción de Netflix? Black Mirror, que tiene que ver con tomar algo como del que ya sucede y se acrecenta de cierta manera y se exagera, que te llega a dar susto, pero es algo que igual está pasando. Quiero decir dos cosas. ¿Cómo una que y dos que o sea, o sea, tengo varias ideas de cosas que ya han dicho, pero no sé cuáles voy a alcanzar a decir. Una, como que pensaba como el tema de qué estamos como disminuyendo o qué estamos como, sí, como, no sé cómo se dice, como achicando cuando nos quedamos en la casa, y yo creo que es el riesgo, y es el riesgo actualmente como riesgo de no enfermarnos, pero también el riesgo de la falla en el contacto con el otro. Yo creo que nos cuesta, y como con la tecnología, como que en verdad nos cuesta mucho, o sea, no nos cuesta, pero creo que nos hemos acostumbrado a que por un chat podemos guardar silencio, como que podemos, no sé, contestar más rato. En cambio, en vivo, como que esas cosas no, como que suenan más raras, o como que te pueden afectar la relación que tienes con el otro si lo dejáis en silencio, no sé, 10 minutos. Y no le respondes. Decía algo en WhatsApp, podía eliminar el mensaje, o sea, es súper perfectible. Sí, es como tú puedes. Incluso cuando ya lo enviaste. Sí, como que perfeccionas la forma en que te comunicas con el otro y reduces, esa es la palabra que quería decir, reduces los riesgos de... Y ahí yo creo que eso es singular para cada uno, como el miedo, no sé, a haber dicho algo tonto, el miedo como a haber dicho mucho, no sé, eso es para cada uno. Eso en primer lugar. Me pasó también que algo muy chistoso, que ayer terminé mi diplomado que estaba haciendo y fueron online, y daba risa porque una compañera preguntó
o sea, estaba contando su experiencia de cómo era trabajar, porque tuvimos que trabajar en dupla con otra compañera del diplomado, éramos puras mujeres, y dijo como, yo le pregunté a mi compañera el otro día cuánto medía, porque literal no sabemos cómo somos. No, somos por pantalla, pero no sabemos la cultura física de alguien, no sabemos la altura, como que todas esas cosas se pierden. Entonces, pensando un poco con el tema de la videollamada, yo creo que, claro, como que creo que permitió como flexibilizar ciertas cosas, pero también creo que se pierden muchas. Y me da igual harto susto pensar que se pierdan o se reduzcan como el contacto, o como que ya no lo veamos como algo tan necesario, como que de verdad me angustia un poquito porque siento que me ha angustiado harto el no pensar que existe un mundo afuera en esta pandemia, el estar encerrada como con mi familia, como que, y no poder contactarme con otras personas, me ha angustiado mucho, entonces pensar que vamos a continuar como en ese camino de intentar como limitarnos con el contacto afuera, a lo mejor ya ni siquiera va a haber pandemia, pero nos vamos a acostumbrar a no abrazarnos tanto, a mantener distancia y yo creo que se intensifica también la paranoia respecto al otro. El otro me puede contagiar, el otro me puede hacer daño, por decirlo. Entonces, cómo eso ya existía y cómo se intensifica aún más con la pandemia. Como que me pasa entonces. Cacha que lo que tú dijiste sobre la comunicación me hizo recordar como yo siendo muy ansiosa cuando digo algo y después estoy como un día, 2 días, como en la ducha pensando, ¿por qué dije esto? Y ahora obviamente la angustia es menor cuando puedo pensarlo antes. Sí, eso. Así que ¿Y igual es como ah, cuático. cómo buscamos reducir la angustia hasta en esas mínimas cosas? Como Sí, po. cuesta equivocarnos al decir algo en vivo, porque por WhatsApp es más fácil pensarlo un poco más. Como, no es Sí. solo mandar un mensaje, también implica otras cosas, creo. Fuerte. Bueno, Me dejaste a la cagada. oye, en honor al tiempo podríamos pasar un poco al último tema que tiene que ver con los análisis desde lo que sabemos hasta el momento de feminismo y también la pregunta por en qué medida lo personal es político. Eh, eso, esas son las preguntas. Un poco algo que me recuerda como harto un poco lo que abre el feminismo es cuando se habla de lo político como intercambio con un otro, y también cuando las autoras hablan sobre, por ejemplo, el marchar en la calle y el poder ser de cierta manera un sujeto como legítimo en esa lucha, y que lo político no guarda tanto que ver, que también con un poco qué se hace, cómo se consensúa un contrato social, por así decirlo, unas normas básicas para poder vivir en sociedad, en una sociedad plural y diversa, también tiene más que ver con la posibilidad como de luchar, más que con el resultado en sí. Mm. Entonces eso me parece súper interesante porque creo que de cierta manera el feminismo también guarda relación con eso, como con abrir posibilidades de ser de otra manera, como de pensar un mundo diferente, en el que no tiene que ver con una igualdad absoluta, sino que tiene que ver con la posibilidad como de la diferencia, como la cabida a la diferencia, y creo que de cierta manera eso es lo político también, como el, el dialogar con un otro. ¿Tienes ahí un...? Sí, tengo una frase y este va a ser mi único aporte por el tiempo. Dice, piensa que el feminismo es liberador cuando su potencia está puesta precisamente en dejar de definirse. Decir, entre comillas, soy feminista puede ser muy importante en ciertos contextos, pero no es una identidad, no puede serlo. Ahí empiezan los problemas. El feminismo es una práctica, una posición en el mundo, una epistemología, no algo garantizado por pronunciar soy feminista. Que es un poco la pregunta que nos hemos estado haciendo todo este rato, pues como, ay, no queda tiempo. Vamos a volver en 3, 2. Volvimos, voy a invitar a la Dani. ¿Cómo es el Dani? Daniel ha enviado. Pero la Dani se unió. Ya, ahí está la Y ahí invitación. estamos. Solo fue una falla en la lógica del Instagram.
Bueno, respecto a la última pregunta por el feminismo, que es una pregunta que nos ronda harto en nuestra vida, lo hemos transparentado así, como buscamos que nos desarmen muchas cosas en las cuales nos estamos formando como personas, que nos dé cierto sentido también a las cosas que esperamos cambiar y seguir movilizando. Pero me quedo con esta frase que dice que no es de dónde nos podemos definir, sino desde dónde nos podemos seguir moviendo, buscando lucha, buscando cambios, y cómo la interacción desde esa postura, desde esa epistemología, es política, ¿cachai? Porque es querer cambiar no solamente en una apuesta como por la estructura, aunque sí, pero sí también en las relaciones interpersonales, en lo más íntimo, como son, por ejemplo, las cartas con una amiga, cómo afecta esto en todos los temas que hemos conversado, en la familia, en lo económico, en cómo concebimos la salud, en derechos, etcétera. Dani, Mm. ¿quieres comentar algo? A mí sí, o sea, como que no sé por qué me pasó que asocié cuando hablamos de feminismo en este libro como a la postura como del amor, cuando hablan del amor y me encantó como el planteamiento de, no recuerdo si era de Constanza o de Aicha, que comentaban que al final el feminismo trajo como que aportó demasiado, por ejemplo, en visibilizar como a las mujeres que no sé, habían sufrido ciertas como vulneraciones, no sé si lo hice así, pero me Sí, refiero como a, espera, para ser más exacta, los sometimientos más patéticos y la violencia. Eso así lo plantean las autoras, una de ellas, y como que me quedo demasiado con esta idea de que al final el amor igual es apolítico y el amor igual se escapa como como de una cierta, a lo mejor, como pensamiento feminista, como que yo creo que me gusta mucho pensar cómo el feminismo te libera, pero también te puede atar en ciertas cosas. Como me considero como feminista en ese pensamiento, como respecto a cómo te puede como liberar, entre comillas, no sé, que no sé si me estoy explicando bien, pero a lo que quiero llegar es como pensarnos que a lo mejor igual, no sé, vamos a caer en el amor romántico y como que no es que seamos menos feministas, como que eso me pasó cuando lo leí, como igual cuestionarse que a veces uno también se propone como no caer en ciertas lógicas que supuestamente, de las que supuestamente hay que liberarse como, porque ahora somos súper libres y todo, pero como al final el feminismo aporta en eso, pero también muchas veces como puede limitarlo. Mm. No sé, me pasa. Generé como ese cuestionamiento al respecto. yo No sé quería si era lo que como quería decir me pasa a mí. Yo quería como algo que ya está casi al final y que me hace como, como pensar en por qué esto está como unido, lo político y el feminismo, no tan solo porque también atraviesa lo personal y que ya es un poco una reflexión que les quería comentar hacia el final, pero quería como comentar unas dos citas como de cómo se conecta un poco. Una de ellas señala que dice, pienso que el feminismo es otra cosa, no algo de lo que eres hincha, ni que se pueda poseer. Precisamente su potencia transformadora es rechazar los universales. Lo contrario de la lógica masculina del todo, lo suyo es lo plural. Dice que lo homogéneo genera violencia, hablamos siempre de la amenaza de lo diferente, pero poco de la amenaza de lo igual, quizás porque revela de manera más nítida y terrible que el odio al otro dice algo de sí mismos. Y posteriormente, más adelante, dice, la política tiene que ver con aquello que hemos hablado, con la posibilidad de hacer un mundo común, lo que requiere afiliación y también el silencio sagrado para escribir desde la diferencia. Entonces, obviamente ahí podemos como, o sea, para mí es súper obvio, pero, pero porque yo lo leí y me sonó, pero en realidad es lo que yo interpreto, que tiene que ver con esto como de la apertura a lo diferente, y que ahí es, y que también esto lo advertimos en Hasta que valga la pena vivir, que lo político tiene que ver con la apertura a un otro que es diferente y que también un poco nos desafía a salirnos de las clausuras como de las etiquetas tanto personales como de las etiquetas que se pueden poner un otro y de todo lo que tiene que ver con los estereotipos, por ejemplo. Y
También en relación a la pregunta en qué medida o si lo personal es político, casi al final del libro sucede algo muy interesante que creo que es el último mail, lo escribe Constanza, que aquí está hablando, ¿no?, del feminismo, habla de lo plural, habla de lo político, y más al final va dejando así como spoiler, como comenta algo, como, como súper así, oye, mi hija pregunta tal cosa, como así como un X, y para tirarlo al aire. Y he pensado como que eso es la ternura que tiene como este libro, de estar como conversando estas cosas que pensamos sin necesariamente ser eh, como intelectuales. Obviamente ella aquí también hay algo de eso, obviamente, pero me evoca como la sensación de que podemos estar hablando de cosas que se nos ocurren y que podemos como reflexionar, que podemos analizar y que a veces no tiene tanto que ver como, oye, mira, que también sucede en el libro. Leí a tal autor y pensé en tal cosa, pero a veces es como, yo siempre cuando le cuento a las chiquillas, a veces algo que pienso casi siempre es como o mirando por la ventana en la micro o mientras me ducho, como mis momentos de reflexión como súper banales, pero de repente a veces nos cuesta encontrar como momentos en los que uno diga, oye, ¿sabes que estaba pensando en tal cosa? Que aquí obviamente ellas se proponen escribirse mails, que con todo lo sincero y toda la ternura que hay, de repente uno va viendo como otros atisbos de mayor espontaneidad. Por ejemplo, el otro día cuando me llamaste o cuando estábamos hablando por WhatsApp, y tiene que ver con cuando de repente nosotras ahora nos proponemos hablar de libros y luego como que se transforma en algo más, como en algo mucho más espontáneo. Y que a veces pasa que, no sé, nosotros cuando éramos amigas yo le decía, oye, ¿sabes qué? A veces como que necesito una excusa para juntarnos, como una excusa para hablar sobre feminismo. Por ejemplo, ahora necesitaba una excusa e inventamos transmisiones en vivo y un club de lectura y una cuenta en Spotify para subir en modo podcast y lo inventamos. Inventamos como esa excusa, pero guarda relación con otra cosa, como con un deseo de conversar, un deseo de dialogar y de cierta manera también es un deseo por hacer mundo con nosotras mismas y entre nosotras. Como hacer algo con eso que a veces pensamos en la ducha, hacer algo con lo que nos pasa cuando leemos. Po. Sí. Y eso Sí, y era algo es vivo, político. pues, que era algo que a lo mejor hacíamos en vivo cuando nos podíamos reunir, pero algo que se perdió por la pandemia y que extrañábamos y a lo mejor ni siquiera dijimos, oye, te extraño. Creo que no nos pasó eso. Oye, extraño juntarme contigo, extraño conversar, extraño, no sé, como hacer reflexiones y no sé, tirar la talla. Pero como que de la nada surgió como el deseo de poder decir, oye, si hacemos esto ya, la próxima semana nos juntamos y no sé qué, ¿cachai? Como todo muy también así de la nada. O sea, siento que ni siquiera planificamos mucho estos espacios y como que se dieron así de manera muy natural. Ni siquiera el primer encuentro que tuvimos ni siquiera tenía una pauta y llegamos como a reflexiones súper bacanas. Como que todo fue muy así. Me encanta como que hayamos podido reunirnos de nuevo. Bueno, igual en la otra, ahora un poco como finalizando, con la esperanza de que quienes no hayan leído el libro vayan, lo compren y se lo lean. Y si no hay plata, se lo pidan prestado a alguien que ya lo tenga. Creo que es un libro que vale mucho la pena y en el directo anterior alguien había preguntado por qué habíamos querido leer estas autoras. Eh, porque sí, porque con todos a Mitchell son escribe cosas bacanas y este era su libro nuevo. Las chiquillas igual me introdujeron a esta autora y a mí me gusta mucho. A pesar de que el psicoanálisis me interesa, no es mi fuerte, no sé mucho, pero ha sido como una invitación a pensar un poco más sobre ello. Hay algo en el escribir como del psicoanálisis que es como rico, como disfrutable, es atractivo, sí. Es como sexy. Eh, es que sí, o sea, yo, Freud, es que leer a Freud para mí es como, me gusta, como que te atrae. Tú quieres como leer lo que dice. Y a veces lo escribe de una manera enigmática, y creo que eso también sucede un poco en este libro, no tanto en lo enigmático, pero sí como en lo atrapante,
que te dan como ganas de hacer como el ejercicio personal, como de cuestionarte también algunas cosas, y es algo que siento que solo un libro lo logra. Solo un buen libro lo logra. Entonces ahí las chicas preguntaban por qué lo quisimos leer y un poco también era pensando que era la lectura la última lectura del año y como empezamos leyendo a Constance Michelson, pues terminamos leyendo a Constance Michelson. Y entre medio obviamente hemos leído más libros que los invitamos también a revisar y el próximo año si ya tenemos ganas y tenemos paciencia y tiempo, vamos a seguir abordando otros más. Pero sí, ese era un poco el deseo de leer este libro, además que el formato también es bastante atractivo. No sé, yo nunca había escrito, por ejemplo, mails tan íntimos, como que el mail me lo imagino tan como que se mejore, quedo atento a sus comentarios, estimado, como palabras súper como... son palabras no para hablar de sueños, ni tampoco son palabras para hablar de los hijos, o sea, a lo mejor sí, pero siento como que pertenecen al cuerpo o a las palabras siendo en doble personalidad. Así como, ¿cómo se llamaba este actor que hablaba de la... Ay, ¿tú sabes de qué estoy hablando? ¿De la dramaturgia? Bueno, que eso es súper antiguo, pero que somos diferentes en diferentes contextos. ¿Como de los actos performativos? Claro, de los actos performativos. Entonces, como que pienso, claro, la performance del mail es el estimado, el junto con saludar, que da todos sus comentarios. Y lo que vemos en estos mails es como, yo me lo imagino como una carta escrita a mano, en una esquela, con estampilla. Y es bastante curioso, es bastante atractivo, es bonito. Sí. Y que eso todos... Sí, todo invitado a comprarlo, a leerlo, a pedirlo prestado. También son libros que valen la pena ofrecer. Como por favor léete este libro y cuidar también. Así que sí, si nos quieren seguir proponiendo textos para el próximo año, queda un largo 2021, no sabemos si aún encerradas. Así que por lo menos nos proponemos cada 2 semanas estar aquí. Si tienen algo que a nosotros no se nos ocurre, alguna autora que quieren revisar en conjunto con nosotras también, todas invitadísimos, invitadísimas. Tenemos por ahí algunas propuestas que vamos a definir en nuestra reunión de pauta en unos minutos más. Así que ahí la vamos a estar invitando a la siguiente. El perfil del Spotify está en nuestros 3 perfiles, el de la Cami, el mío es Ninos Coca, y el de la Dani ha enviado. Ahí de Constanza Michelson también, muchas gracias a ti por la escritura, porque si no podríamos hablar tanto. No, y por pescar este espacio súper incipiente, como muchas gracias. Como siempre, como segunda vez, hemos disfrutado tu escritura y la de Aicha, es algo que da gusto leer, y da gusto leer más de una vez. Así que gracias. Nuestra emoción siempre que nos respondes. De verdad, leer sus libros me da vida, es como literal la leo y me dan ganas de seguir pensando, de seguir reflexionando, como que me libera muchas cosas. Es brígido cómo me pasa eso con esta autora. Así que muchas gracias. Fangirleo. Bacán. Si se preguntaban si se pueden fangirlear con columnistas y personas que escriben textos ensayísticos, sí se puede. Así que eso, los dejamos invitados obviamente para visitarnos en Spotify, para compartirnos, para leer este libro, para leer a estas autoras. Y eso, que nos vemos próximamente en próximas lecturas. Buen fin de año. Ay, adiós. ¿Cómo paró? ¿Cómo lo paró? ¿Dónde? Ay, ya. Bye.